Imagina que puedes tener una conversación real con cualquier persona del mundo, sin conocer su idioma. En 2025, esto ya no es un sueño, es una realidad y está aquí gracias a los últimos avances en inteligencia artificial. Hoy te traigo una de las innovaciones que para mí han sido más impactantes del Google I.O. de este 2025. Ha sido la traducción de voz simultánea, sin texto intermedio y sin pausas incómodas. ¿Te imaginas poder hablar con alguien que solo habla japonés y que te entienda como si hablara tu idioma español? Quédate porque lo vas a flipar. ¡Arranquemos! Bienvenido a mi canal. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de cuando subo mis próximos vídeos sobre tecnología, inteligencia artificial y marketing. Y dale un like, que no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho a poder seguir creando este tipo de contenidos. Y quédate hasta el final, porque tengo en marcha un concurso para cuando lleguemos a los 5.000 seguidores, y ya queda menos. Pero antes de hablar de la traducción simultánea de voz, veamos en algunos titulares lo que ha sido el mayor evento de Google de este año, el I.O. 2025. Y es que es verdad que hay muchísimos youtubers que ya han cubierto estos contenidos, pero no quería, por lo menos, hablar en titulares de las novedades o algunas de las novedades que se han presentado. La primera ha sido Google Beam, que son videollamadas 3D hiperrealistas con traducción instantánea y proyección casi holográfica, una verdadera pasada. Otra de las que me voló la cabeza es la traducción simultánea en tiempo prácticamente real para videollamadas cotidianas a través de Google Meet. Google Meet es una plataforma que usamos muchísimos de nosotros en nuestras compañías para comunicarnos diariamente con todo nuestro entorno. Por otro lado, Gemini 2.5, el nuevo cerebro de IA de Google, con funciones avanzadas de pensamiento profundo y generación de audio. Realmente son espectaculares y se ha puesto al nivel de los mejores LLMs del mercado. Con todas estas funcionalidades, Google ha pegado un salto impresionante. Y es que no paran de sorprendernos los fabricantes con todas estas novedades. Vamos a ver cómo contraatacan en este caso OpenAI, Anthropic y el resto de competidores del mercado. Desde el punto de vista de las búsquedas también empezamos a ver cómo el tsunami de la búsqueda generativa, por cierto aquí te dejo un vídeo del que hablaba de la Search Generative Experience, ya se nos viene encima y va a hacer que tengamos que cambiar o que mejorar o que tocar nuestra forma de hacer posicionamiento orgánico, SEO, en muchos proyectos. Otra de las funcionalidades que presentaron fueron Veo3 y Flow, los nuevos sistemas para generar de texto a vídeo, similares a Sora, con unas capacidades brutales. Te dejo aquí también un vídeo justo ahora para que veas lo que son capaces de hacer ya, en este caso con Flow. Flow está solo disponible en Estados Unidos, con lo cual si lo quieres probar tendrás que utilizar una VPN para poder verlo. I don't know if I'm on the right path, but I'm trying to find it. I'm questioning, searching, and then something shifts, and I'm not trying anymore. I'm just doing. And all of the pieces start falling into place. It all feels pretty clear in my head. I see these like flashes of possibilities, almost like I'm traveling through dimensions. I'm looking down at myself and my characters in these different worlds, and it's almost coming to life on their own, even though I know I'm in control of that narrative. It feels like it's almost building upon itself at some point. You know, you could have an infinite amount of endings to your story. So the work isn't built brick by brick by brick. It blooms like a spontaneous garden. It grows naturally, fully vibrant and complete. I'm not forcing it. I'm just finding it. And that's when I know I'm in the right place.
Y todo esto acompañado de mejoras brutales en marketing digital y experiencia inmersiva con inteligencia artificial. Pero como todo esto ha sido ya más que cubierto, quería ir al lío con el tema central del contenido de hoy, ya que, como decía antes, otros youtubers como John Hernández, como 12SV, como Matthew Berman han estado ya cubriendo más que de horas este tipo de contenidos. En primer lugar, la traducción simultánea sin texto. ¿Qué es y por qué importa? La traducción automática de voz ha evolucionado a un punto clave. Ya no necesitas que la inteligencia artificial transcriba lo que dices. Ahora simplemente hablas y el otro escucha en su idioma, casi al mismo tiempo con tu voz, con tu tono, con tu forma de expresarte. Y esto se logra con modelos de inteligencia artificial como Gemini, que son capaces de convertir ondas de voz directamente en otras ondas de voz en otro idioma. ¿Cuál es el resultado? Pues básicamente son interacciones mucho más humanas, fluidas y emocionales. Estamos viendo, por ejemplo, en muchos canales de YouTube, como ya los contenidos creados en un idioma, la propia inteligencia artificial, en este caso de Google, puede clonarlos y generar diferentes idiomas sin tener que estar produciendo contenido en dichos idiomas, y eso de forma automática. Veamos dos de las funcionalidades que han presentado que tienen relación con este tema central de hoy, que son Google Beam y las funcionalidades de voz a voz de Google Meet. Google Beam es una plataforma que parece de ciencia ficción. Durante el I.O. vimos cómo proyecta a tu interlocutor en 3D en tamaño real y traduce en tiempo real mientras ves sus expresiones y gestos como si estuvieras frente a frente. Aquí te dejo un vídeo para que veas cómo son. Even though it's not my first time seeing this demo, I'm still blown away by it every time. God, this is still freaky even after doing it before, every time. It kind of starts like... This is Google Beam, formerly known as Project Starline. It's Google's answer to mundane 2D meetings, and you're about to start seeing it out in the real world. Google has been working on this for a long time, but what Google is finally getting ready to ship as Google Beam, I think has the chance to really change how people do meetings in the office. When you're using Beam, the best part of it is that you don't have to wear anything. It's not like AR glasses or VR headsets. It's just a giant TV with a bunch of custom cameras and sensors that Google has developed. And the end experience is that you're looking at a 3D hologram of someone. It's not a hologram, but it appears to be. It's almost like a holodeck or something. It feels futuristic. And ultimately, you feel like you're there with the person, even though you're not. It's a hard thing to describe when you're not seeing it, but it's very powerful. Google helped us get some of this footage to at least show a little bit of what this is like. Again, you're never going to get the full experience without being fully present and in a Beam yourself, but I do think you're able to see this depth and the 3D of it all. And it's just very unique. Pero también llega a nuestro día a día con Google Meet, que desde ya integra traducción simultánea de voz con latencia prácticamente nula, es casi tiempo real. Lo increíble de todo esto es que puedes tener una conversación real con fluidez, sin necesidad de parar para esperar la traducción. Y eso es gracias a que Google ha optimizado cada paso del proceso con IA. Mira este vídeo y lo compruebas por ti mismo. Hi, Camilla. Let me turn on speech translation. It's nice to finally talk to you. Es bueno hablarte finalmente. No puedo esperar a alquilar tu casa. Te vas a divertir mucho y creo que te va a encantar. You're going to have a lot of fun, and I think you're going to love visiting the city. The house is in a very nice neighborhood and overlooks the mountains. That sounds wonderful. Is the house Eso suena close to public maravilloso. transportation, ¿Es la or casa would you cercana al recommend transporte renting a car? público o recomiendas alquilar un coche? Hay un autobús cerca, pero There's a yo bus te nearby, recomendaría alquilar un but I auto. would recommend renting a car so you can visit the nature and enjoy it. That sounds great. Eso suena genial. Hablemos ahora de dispositivos reales, del bolsillo a la oreja. ¿Y si no estás en una videollamada? ¿Y si estás viajando? ¿Cómo lo haces? Pues hay auriculares como Time Kettle que te permiten conversaciones naturales en diferentes idiomas, en persona o por videollamada. Simplemente te colocas tus cascos, hablas en tu idioma y el otro está recibiendo en sus cascos la traducción simultánea de la misma conversación.
Introducing the Time Kettle W4 Pro Interpreter Earbuds. Elevate your global connections, then experience linguistic freedom in communication. Start your day with a full-day language assistant. Hi. Let me show you around first. Te mostraré alrededor. Please just put on our earbuds. This way, Por please. este lado, The por one you're favor. wearing Lo que now llevas is puesto our ahora brand es new nuestro product. We producto have been totalmente constantly nuevo. attempting to make With one-on-one mode, experience natural and instant reactions during communication and express your true thoughts across languages with clarity and precision. Pero necesitamos 3 meses para perfeccionar. Bueno, estoy muy interesado en Esto escuchar es tu imposible. imposible. Imposible, necesito un email. Tomás. Ok, puede ser. Product has to be good. ¿Se acabó? El tema central de la reunión de hoy se refiere a la estrategia de planificación de los... Listen and play mode enhance meeting information, capturing with cutting-edge parsing technology. Let me summarize the Permítanme questions I resumir just primero heard las first. preguntas. que Ensures acabo your de voice is heard and boosts engagement when brainstorming with your team. AI-driven streamlined post-meeting workflow effortlessly saves all information for comprehensive records. Revolutionize your online information gathering with media translation. Seamlessly translate and display subtitles during online meetings. Stay connected and engaged with phone calls, videos, and any news. Enjoy 6 hours of comfortable wearing with the open-ear design. Supports 40 languages, 93 accents, all with 95% average accuracy. Time Kettle W4 Pro empowers your global business. También traductores de mano como Pocket Talk o Vasco Translator son como un intérprete personal de bolsillo y son perfectos para viajeros, estudiantes o profesionales. Hello. Ahoy! Hola! Salud! Ciao! I'm Vasco Translator, and we are Vasco. 200 people in 20 countries, specialists in UX, linguistics, and software development. We know over 100 languages, so you don't have to. For 15 years, we have been brainstorming, constructing, designing, and hardworking. I mean, really, really hard. Maybe with small exceptions. Today, the Vasco devices are here, and you can test them yourself in our showrooms around the world. Our daily mission? We help you travel, work, and study however you like. Leave the language to us. En el mismo evento de Google hemos visto también cómo sus gafas ya te permiten también esta traducción simultánea, pero en este caso a texto, es decir, tú te pones las gafas, estás hablando con tu interlocutor y mientras estás hablando, en el otro lado está traduciendo a su idioma el contenido de la conversación. Estos dispositivos manejan decenas de idiomas y ofrecen traducción casi instantánea, con retardo medio de solo 0,5 segundos. Es una locura lo lejos que hemos llegado con todo esto. También hay aplicaciones para empresas y atención al cliente, porque esto no es solo útil para mí, también está revolucionando el mundo empresarial. Hay empresas como por ejemplo Fluentic, que integran traducción en tiempo real en centros de atención al cliente y se integran con el software empresarial más importante como Salesforce, etc. ¿Te imaginas llamar a soporte en otro país y hablar en tu idioma? Mientras el agente te responde en el suyo y aún así os entendéis perfectamente. Es productividad global, sin necesidad de departamentos multilingües. ¿Os imagináis esto? Y esto reduce costes, mejora la experiencia y abre mercados. Por ejemplo, una cadena hotelera que no disponga de
atención al cliente en un idioma concreto, puede utilizar agentes que lo van a poder hacer y en breve, en tiempo prácticamente real. Quería explicar en este caso un elemento importante en todos estos dispositivos, que es la latencia. ¿Y por qué esto es tan crucial? La latencia es el tiempo que pasa desde que alguien habla hasta que tú escuchas la traducción. Con los nuevos modelos de inteligencia artificial, ese tiempo se ha reducido de varios segundos a menos de 1, es decir, casi en tiempo real. Y esto lo cambia todo, porque en una conversación real cada segundo cuenta. Si hay pausas largas, la charla se vuelve incómoda, pero si la traducción llega casi al instante, la barrera, en este caso de la comunicación, desaparece. Llegados a este punto, te recuerdo el concurso que tengo puesto en marcha. Aquí te dejo mi vídeo anterior donde vas a poder ver qué es lo que necesitas para poder participar. Te animo a ello y que me ayudes a llegar a los 5.000 seguidores en este canal. Pero volvamos al contenido. Estamos, en este caso, ante un cambio relevante. Y es que por fin la tecnología ha conseguido que el idioma deje de ser un obstáculo. Hablamos diferente, pero nos entendemos igual. Y esto es la clave. Estamos solo al principio. Muy pronto estas tecnologías estarán integradas en móviles, auriculares, gafas o incluso directamente en asistentes personales. La Torre de Babel tecnológica ya está en marcha y tú puedes ser parte de ella. ¿Y a ti qué te parece esta tecnología? ¿Te mola? ¿Te ves usándola en tu día a día, en tus viajes, en tu empresa, en tu comunicación con amigos de otros países? ¿Crees que cambiará cómo viajamos, trabajamos, o cómo hacemos amigos en otros países, o cómo estudiamos idiomas si vamos a estudiar más idiomas? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta, en este caso, leeros a todos y poder debatir o comentar con todos vosotros. Si te ha gustado este contenido, no te olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de mis próximos vídeos. Y dale un like, que no te cuesta nada y a mí me ayuda a llegar a más gente y hacer que este canal, que es un canal en el que intento investigar para mí mismo y en el proceso intentar que gente como vosotros, que estáis entrando en todo este mundo, tengáis noticias lo más masticadas posible y espero que interesantes para que podáis ir aprendiendo o podamos ir aprendiendo juntos de este maravilloso mundo de la tecnología y en especial de la inteligencia artificial. Si quieres más información y vídeos más detallados sobre todas las novedades del Google I.O. de este año, pásate por mi blog en salvadorvilalta.com, donde estoy subiendo artículos con análisis, comparativas y opiniones mucho más completas. Y si además te gusta simplemente escuchar contenidos, pues pásate por mi canal de iVoox, por mi canal de podcast, donde este contenido, este episodio ya estará subido en los momentos en los que estáis viendo el vídeo. Y así lo puedes escuchar donde te dé la real gana. Y poco más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante, que te pueda ayudar a reflexionar sobre hacia dónde vamos y la rapidez con la que estamos yendo. Cada vez se va acelerando más. No me voy a cansar nunca de advertirte sobre todo esto, sobre que te formes, sobre que empieces a probar, a testar las centenares de herramientas de inteligencia artificial que te van a ayudar en tu día a día, en tu empresa, en tu trabajo, en tus estudios. Y sin más, aprovecho para desearte una buena semana y, por cierto, tengo por delante un par de semanas muy complicadas porque voy a estar dando clases y no sé hasta qué punto voy a poder grabar porque me van a llevar prácticamente estos 2 fines de semana casi completos, pero intentaré ir subiendo contenidos, aunque sea un contenido un poquito más corto, para poder seguir estando en contacto y seguir subiendo contenidos cada semana. Gracias por estar ahí, por estar en mi canal. Nos vemos en el próximo contenido. Chao.